Los desafíos que ha enfrentado la humanidad desde la época de la modernidad y en la actual época contemporánea han sido enfrentados por diferentes teólogos protestantes, cuyas posturas teológicas han sido formuladas con el propósito de responder a las preguntas existenciales particulares de estas épocas. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Teología Contemporánea. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Teología Contemporánea. En esta oportunidad hablaremos sobre la historia de la salvación, que es la propuesta teológica de Oscar Cullmann. Oscar Cullmann nació en Estrasburgo y es considerado franco-germánico, ya que Estrasburgo es una ciudad que en la actualidad se ubica en la actual Francia, pero en su momento era de lo que hoy es Alemania. Él nació en 1902 y murió en 1999, a finales del siglo XX. Hablando un poco de su vida, él fue protestante luterano, sus padres eran pastores luteranos y él estudió bajo la influencia de Schleiermacher de la teología liberal. Pero Cullmann hizo un esfuerzo por no caer en el liberalismo teológico. Cullmann intentó separarse de Barth y de Bultmann, pero él repitió de muchas formas los métodos usados por ellos. Es considerado neortodoxo, también siguiendo un poco la línea o las propuestas de Barth. Lo que le importa de Schleiermacher es la búsqueda del Jesús histórico, la preocupación por ese Jesús histórico. Albert Schweitzer escribió un libro que fue propuesto incluso para ganar el premio Nobel, y es un libro que también pues hace la búsqueda de Jesús histórico y a quien Cullmann pues le pareció muy interesante. Cullmann era muy bueno para el griego y también para el latín, fue profesor del Seminario Bíblico de Estrasburgo y es conocido también especialmente por su vida académica en Basilea. Fue en Basilea, en Suiza, en 1938, donde conoció a Karl Barth, quien también vivía allí. Fueron buenos amigos e incluso escribieron algunos libros juntos, como El bautismo en diferentes visiones. Fue uno de los libros que escribió junto a Karl Barth. En Basilea es contratado como profesor del Nuevo Testamento, pero también daba historia de la iglesia, le apasionaba la historia de la iglesia, especialmente la iglesia primitiva, y escribió varios libros sobre ello. Enseñaba filosofía, pero criticaba muchísimo a Bultmann y a Karl Barth por dejarse influenciar demasiado por la filosofía. Y él buscaba diferenciarse. Cullmann quería diferenciarse por no dejarse llevar tanto por la filosofía existencialista. Él no quería hacer tanto filosofía, él quería hacer más teología. Él dio clases en la Universidad de Valdense de Roma y justamente fue por ese paso que también fue invitado como observador del Concilio Vaticano II, al igual que Barth, que duró entre 1962 y 1965. Y Cullmann tiene una presencia en este concilio mucho más destacada que Barth, pues se presume que Barth ya estaba muy enfermo cuando fue invitado a este concilio. Cullmann es citado incluso por varios papas católicos como un gran consultor, no católico, pero como un gran consultor para este concilio del Vaticano II. Él es más reconocido por su propuesta cristológica. Uno de sus libros más famosos es la Cristología del Nuevo Testamento, pero definitivamente quizás el más popular sea Cristo y el tiempo, donde él plantea la base de su línea teológica, de su propuesta, la historia de la salvación, que es lo que estamos realizando en esta oportunidad. Su énfasis en la teología de la salvación es la cristología. La Biblia, especialmente los dos testamentos, son una muy buena guía porque nos narran la historia de la salvación. Todo comienza en Génesis 1, donde hay una creación. Según Cullmann, entonces, hay una separación de la creación y esta es la humanidad. Es decir, Dios crea todo lo que existe, pero de todo lo que existe crea la humanidad. Y esta humanidad la separa, considerándola como el culmen de su creación según Génesis 1:27. De la humanidad, Dios separa a Israel como su pueblo. Este pueblo, según Génesis 12, tenía el propósito de encontrar la historia de la salvación, pero Israel se perdió varias veces, desobedece a Dios y es castigado por sus acciones. Y entonces Cullmann identifica que
hay un remanente de este Israel que sí permanece fiel a Dios. Y de ese remanente surge el único, es decir, Jesús. Es el único que vino de todo ese esquema. Jesús tenía el propósito de aclarar esta historia de salvación. Este único viene, muere y resucita, y esa resurrección es muy importante, pues en la muerte y resurrección Jesús pasa a representar a toda la humanidad. Y lo representa porque vence a los pecados en la cruz, y cuando resucita, Jesús está activando una nueva vida, una nueva historia de salvación. Él rescata la historia de salvación que Dios quería hacer desde el principio, y ahora comienza un proceso inverso. Pues del único de Jesús salen los 12 apóstoles, de los apóstoles ahora sale la iglesia, que es el nuevo Israel para Cullmann, y de la iglesia se forma una nueva humanidad que en Cristo entiende que ha vencido el pecado y ha sido redimida. De esta humanidad entonces se espera un final con una nueva creación de Dios según los relatos del Apocalipsis. Esto es lo que conocemos como la teología de la historia de la salvación. La Biblia misma nos cuenta esta historia de salvación, donde Dios hizo la creación y quería revelarse y tener una relación con la humanidad. Para hacerlo, se relaciona y se revela a Israel, pero debido a la rebeldía de Israel, solamente queda un remanente de Israel, que es de donde vendrá el Mesías, el único, Jesucristo. Y es este quien da inicio a un nuevo ciclo y hará posible esta historia de la salvación. El nombre de los apóstoles, de quien viene la iglesia, y de la iglesia se forma una nueva humanidad que recibirá la nueva creación según Apocalipsis 21:2, como ya había mencionado. Barth también habla un poco al respecto, pero Cullmann busca resaltar esta historia de la salvación. Lo que debemos rescatar es que hay dos palabras importantes en Cullmann: elección y sustitución. Dios siempre escoge a una minoría para representar a la totalidad. Cuando quiere relacionarse a la creación, elige a la humanidad. Pues para Cullmann, Dios quiere salvar toda la historia, toda la creación, pero necesita irse revelando de forma que podamos entenderlo. Por eso es que escoge una minoría para dar a conocer su plan total de salvación. Jesús lo que hace es la sustitución, según Colosenses 1:15 al 20, que en Cristo toda la humanidad está representada. La muerte de Cristo representa la muerte del pecado de la humanidad y la resurrección representa el nuevo ciclo para la humanidad misma. La meta de Dios es una salvación completa. Hay dos movimientos básicos entonces. De la pluralidad de la creación hubo un proceso para llegar al único, Jesucristo, y esto lo conocemos como la Antigua Alianza. Por eso necesitamos todo el Antiguo Testamento para contar cómo fue la historia de salvación en esa Antigua Alianza. Luego en el Nuevo Testamento encontramos la Nueva Alianza, que es cuando se invierte el esquema, porque del único pasamos a la salvación de la pluralidad. Cullmann intenta explicar a través de la cristología la preexistencia de Cristo, donde Dios al crear el mundo ya contempla, o más bien ya podemos ver la existencia de Cristo desde antes de la creación, y ya estaba pensando Dios en enviar a Cristo para poder hacer ese plan de salvación. El judaísmo, que aparece en la Antigua Alianza, perdió la perspectiva de esto, especialmente cuando perdió el centro de la salvación. Pues para ellos la historia está dividida entre la era de la creación y un periodo final en que el Mesías venga. Pero lo que la iglesia sí entendió, lo que el cristianismo sí entendió, es que todo comenzó sí en la creación, como lo entienden los judíos, pero que hay un momento intermedio en que Dios, en que Cristo se encarna, y ese es el centro de la salvación, el cual terminará en la futura parusía. En su escatología viene un gran aporte para la escatología moderna, o al menos la escatología del pentecostalismo o de varios movimientos pentecostales, y es la idea del ya pero todavía no. Entendiendo esto como el hecho de que Cristo ya vino cuando se encarnó, pero no completamente, pero se completará en la parusía, en el segundo regreso de Cristo. Esto será perfeccionado justamente en la parusía. Ya vino, pero aún no del todo. Esto entonces Cullmann lo entiende como el centro de la revelación, pero que se seguirá dando hasta el momento en que se perfeccione esa venida de Cristo en su segundo regreso.
Kuhlman entonces refleja que él no es tan existencialista, pues él sí cree en una segunda venida de Cristo física, literal, y que es el perfeccionamiento de esa primera venida en la parucía. Kuhlman tiene un énfasis en la cristología, pero insiste en que toda la historia es una revelación de Dios. Su idea es resaltar la Biblia como el relato de la historia salvífica. La Biblia nos cuenta entonces de la antigua y la nueva alianza. Pero se le acusa a Kuhlman de tomar la idea de Barth sobre la pregunta de ¿cuál es la revelación? Pues él dirá que la historia es la revelación, pero entendemos la revelación en la historia al leer la Biblia. Dios tiene un plan de salvación, pero Cristo es el medio y el canal por el cual la revelación y la redención se hace histórica. Dios necesitó meterse en la historia, ya que la historia nos da la revelación de Cristo. Para él, toda la idea de la muerte y la resurrección de Cristo no es inventada, es un hecho histórico que nos permite entender la historia de salvación de una forma concreta. Dios necesitó meterse en la historia para salvarnos. Aquí es donde se le acusa que cuando él pone la historia como medio de revelación, aunque su intención era rescatar la Biblia queda desvalorada en comparación con la historia. Pues le da mucho énfasis a la historia donde fue posible la salvación gracias al sacrificio de Cristo en la misma historia. Lo que está relacionado con Barth, aunque Kuhlman quiso proponer algo diferente a Barth, es que el Antiguo y el Nuevo Testamento es un testimonio de los actos salvadores de Dios en la historia. Kuhlman tiene la dialéctica del ya pero todavía no. El centro es la primera venida de Cristo, pero toda la historia y todo el tiempo es casi un drama mundial, como una obra de teatro, donde Jesucristo es el protagonista mundial, el protagonista principal. Todo lo que ocurrió antes de él fue pensando en la anunciación de su llegada como Mesías, que es así como lo presenta el Antiguo Testamento según Kuhlman, y todo lo que ocurre después de la primera venida de Cristo ocurre por causa de él, y así lo entiende en el Nuevo Testamento. La escatología de Kuhlman inicia con toda la obra salvadora de Cristo, desde la encarnación misma de Cristo. ¿Por qué? Porque ya comenzaron las promesas que fueron hechas en el Antiguo Testamento. Ya vino el Mesías y su nuevo reino. Lo que ocurre ahora y lo que vendrá es el proceso de Cristo restaurando poco a poco toda la humanidad y la creación. Para Kuhlman, habrá un momento en que se culminará ese perfeccionamiento de la creación. Y para él la iglesia es la etapa final del plan divino de redención y restauración de la creación. Para Kuhlman hay una relación entre la línea histórica y la salvación, y siempre debemos entender que la historia es la clave de la revelación y no podemos entender a Dios sin la historia. De alguna forma, esta propuesta teológica fue la base para el dispensacionalismo, aunque el dispensacionalismo hizo una tergiversación de esta propuesta teológica. Una idea barthiana en Kuhlman aparece cuando Kuhlman dice que solo es posible entender la revelación por medio de la historia, cuando el que está interpretando los hechos salvíficos se identifica con esta historia. Dice lo que Barth dijo: la Biblia es palabra de Dios cuando me habla a mí y tiene un impacto que transformará mi vida. Para Kuhlman, la Biblia sirve para ayudarnos a sentir identificación, pues a través de la Biblia podemos identificarnos con el plan de salvación de la historia, donde el ser humano puede identificarse con el plan de salvación de Dios. Es por eso que la Biblia me sirve para entender esa historia. Y si yo entiendo que hago parte de esa creación y estoy esperando esa nueva creación, entonces la Biblia tuvo un rol como instrumento de revelación para mí, porque me ayudó a identificarme con esa revelación de Dios por medio de los hechos salvíficos en la historia. Él hace un fuerte énfasis en la historia bíblica, pues los hombres de la Biblia, y aunque la Biblia haya sido tan atacada, sus testimonios ayudan a que la humanidad encuentre significado en el drama de la humanidad misma, donde Dios muestra cómo desde el Génesis hay un propósito de salvación para toda la humanidad. La Biblia va creando muchas esferas entonces que nos van contando cada evento salvífico. Incluso en el exilio Dios levanta a los profetas para hacerles saber al mundo, a la humanidad y a Israel que Dios no ha desistido de salvarlos. Estos profetas preparan el camino para la llegada del único, quien permitirá una nueva historia, quien permite una nueva historia de salvación. Pero que esta nueva historia no está separada de lo que ya se ha vivido.
sino que es un camino de regreso para redimir la primera alianza, la primera parte de la historia. La Biblia participa en esta revelación, pero no es la revelación en sí, sino que la historia es la revelación en sí. La Biblia son solo unos lentes para entender toda la revelación por medio de la historia. De hecho, aún en la actualidad somos bastante influenciados por Cullmann, y él es considerado una influencia gracias a su corte tradicional, incluso más que Barth o Bullman. Oscar Cullmann critica los métodos, pero termina usando los mismos métodos de Barth y Bullman. Él criticó la crítica formal de Barth y la desmitologización de Bullman, pero usa la crítica formal y la idea mitológica para explicar su plan de salvación. Para él, Barth se dejó influenciar por la filosofía moderna, pero Cullmann recibe mucho de Barth. Cullmann critica a Barth y a Bullman por su trato tan duro a la Biblia, pero cuando presenta su teoría, tampoco presenta la Biblia como revelación en sí, sino como instrumento enfocándose en la historia. Se le acusa de intentar huir de las teologías contemporáneas, pero cae de nuevo en ideas muy parecidas. En el liberalismo ya se usaba el término salvación en la historia, pero Cullmann sistematiza una teología de la salvación de la historia. Su escatología es tal vez lo más diferente porque él cree en la esperanza de alcanzar la plenitud de la parusía, que aunque comenzó con la encarnación de Cristo, llegará un momento en donde se completará ese perfeccionamiento. Algunas ideas complejas de Cullmann es la idea del tiempo, por ejemplo, pues para él Dios está condicionado por el tiempo. La eternidad es algo paradójico, porque la eternidad empieza desde que Cristo establece el término, pero también llegará un momento en que habrá un perfeccionamiento de esa vida eterna, y la vida eterna, tal parece, terminará. En el libro Cristo y el tiempo, todo el drama que comienza en el Génesis terminará en la nueva creación. Todo está condicionado por el tiempo, según Cullmann. Y si Dios entró en el tiempo y se permitió ser condicionado por el tiempo, algo que se le acusa a Cullmann es de fallar al tratar de explicar la preexistencia de Cristo en relación al tiempo, pues la historia y el tiempo son dos ejes importantes en su teología. Su teología es una teología escatológica, pues la escatología justamente es la relación entre historia y tiempo. Dios entonces para Cullmann hace elecciones, pero no con el propósito de privilegiar a algunos, sino con el fin de representar a la humanidad en esa minoría y para mostrarle que quiere salvar a toda la humanidad, a toda la creación. Y esta es la idea central, de que Dios es bueno y creó la creación con el propósito de salvarla. Por medio del único, de Cristo, toda la creación encuentra esa salvación. Por medio de la muerte y resurrección de Cristo es posible encontrar dicha salvación. Cullmann tiene un estilo bastante clásico, es muy aceptado por las líneas conservadoras. Y aunque Cullmann intentó ir en contra de Barth, insisto, Cullmann y Barth terminan haciendo propuestas muy parecidas ya que vivieron en un contexto muy parecido. La teología de Cullmann es muy subjetiva y es algo por lo cual se le critica, porque el individuo necesita identificarse con la historia de la salvación en la Biblia. Y al identificarme yo entiendo el plan en la historia, pero todo se basa también en entender mi propia historia y cómo Dios me ha salvado en mi propia historia. Y ahí pues es que se logra entender cómo Cristo es el único y cómo en Él hay una esperanza. Recordando que esa esperanza se completará en la parusía al final de los tiempos, que no sabemos cuándo será, pero que insisto, ya está siendo, pero todavía no. Sus libros no son tan complicados de leer, de hecho él tiene un vocabulario bastante claro, no cambia los conceptos de la teología clásica, por eso es muy bien aceptado, porque él tratará de mantener esa idea conservadora de la muerte, resurrección, regreso de Cristo, etc. Y trata de rescatar lo que todos queremos, que todos sean salvos por medio de Jesucristo. Algo que podemos preguntarle a Cullmann ya para ir terminando es, ¿y qué pasará con todos los que pecaron, pero que no fueron elegidos tal vez para ser esa minoría que representaría a la humanidad dentro del plan de salvación? ¿Serán salvos por medio de la muerte y resurrección de Jesús? La teología de Cullmann es bastante amplia y él quiere probar que Dios salvará a todos y que Dios restaurará la creación completa y que toda la historia es como un drama donde Cristo es el protagonista, donde todo terminará bien para todos. Pues eso justamente es lo que Cullmann ve que el Apocalipsis promete. Cullmann se pregunta también
Si todo va a terminar con final feliz, entonces la eternidad no es para siempre. Tal parece que Kuhlman decía que no. Pues como todo es tiempo, el tiempo algún día se terminará. Y como Kuhlman no es existencialista, su idea de eternidad es bastante abstracta. Pues por momentos pareciera que según Kuhlman todos iremos al cielo, pero que al estar en el cielo, al preguntar qué pasará allá, Kuhlman guarda silencio. O al parecer no es tan clara esta idea de eternidad. Tal pareciera que según Kuhlman llegará un momento en que la eternidad también terminará. Después de la parucía de Cristo, toda la creación será salvada, sí, será restaurada, será renovada, pero pareciera como que Dios en un momento estaba aburrido, creó todo, creó este plan para salvar la humanidad, pero asimismo todo terminará en un momento, incluso la eternidad. La historia es entonces el escenario donde se va desarrollando toda la revelación de Dios. Y de nuevo, para Kuhlman, ¿qué es la revelación? Es la historia, porque Dios se revela en la historia. Ahora podemos rescatar que cuando todo se estaba desbaratando en el siglo XX, Kuhlman intentó reflejar a un Dios salvador, un Dios que da una promesa de que al final todo será bueno. Podemos rescatar de Kuhlman su intento justamente por rescatar el valor de la Biblia como instrumento para entender los dos pactos en la historia, y también su intento por rescatar la obra salvífica de Jesucristo. Y aunque Kuhlman ataca bastante a Bultmann, afirma Kuhlman que la historia no siempre es contada como se dio, aceptando que en el Nuevo Testamento hay cosas contadas de la perspectiva de quien lo contó. Pero independientemente de eso que podemos leer nos sirve a nosotros y tiene un mensaje para nosotros. Aunque no estábamos en ese momento en que todo ocurrió y estamos sujetos a la perspectiva de quien escribió, podemos entender la historia de la salvación que hay detrás de cada relato, por más mitológico que éste sea. Entonces, al ver eso en la Biblia es palabra de Dios para nosotros. Cada vez que de nuevo nos identificamos con ella e identificamos que hacemos parte de ese plan de salvación que algún día se perfeccionará en la parucía, en el regreso de Jesucristo. Kuhlman entonces habla de muchas más cosas. Habla del bautismo, habla de los ritos, de muchos otros temas. Y su producción fue tan amplia porque fue muy bien aceptado, especialmente por su línea conservadora. Y también tuvo un gran peso para la teología cristiana por su propuesta del ya pero todavía no, que, insisto, es muy aceptada y ha sido muy aceptada en nuestras teologías actuales. Él dejó un gran legado y, aunque es un teólogo protestante y trata de mantener su línea conservadora, él también estuvo muy abierto al diálogo con otras líneas, como incluso lo mencionamos al inicio, con la Iglesia Católica, e incluso con otros teólogos contemporáneos que, aunque no estuviera de acuerdo con ellos, sí tuvo toda la disposición para sentarse e incluso escribir documentos teológicos con ellos. Él admiraba, por ejemplo, mucho a Bultmann, aunque lo criticó porque cree que exageró con la desmitologización. Pero definitivamente Oscar Kuhlman fue un teólogo muy inteligente, que hizo un gran esfuerzo por plasmar con mucha claridad su propuesta teológica y que nos anima a recordar que en el final todo estará bien. Gracias, amigas y amigos, por acompañarme en este episodio y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.